Hola, ¿cómo están? Oye, muy buen panel, muy buen panel, súper entretenido. ¿Cómo están? Ha sido una jornada larga, ¿no? Pero ha estado entretenido. Oye, bueno, a ver, la idea de lo que yo les quiero contar, si me ayudan con la presentación, que ya está, ¿no? Ahí está ya. Bien. Ah, o sea, no la voy a ver. La tengo que hacer de memoria. Está bueno. Lo que les quiero contar, nosotros, bueno, desde Guaira, nosotros somos la unidad de innovación abierta y el CVC, el Corporate Venture Capital de Grupo Telefónica, que opera, ¿cierto?, acá Movistar. Nosotros somos probablemente una de las instituciones que primero comenzó en Perú apoyando el emprendimiento el año 2011. Lanzamos una aceleradora por la que pasaron muchos de los founders que quizás han estado dando vuelta por acá estos días o que son algunos de ellos referentes, ¿cierto?, del ecosistema. Para mis colegas del equipo Guaira Perú original, con los que he estado compartiendo estos días, conversábamos un poco cómo era de complejo, ¿cierto?, tratar de empujar el emprendimiento hace 15 años atrás. Hoy día yo creo que uno no se da cuenta, pero las cosas han cambiado mucho. Hay mucho más fondos, hay muchos mejores founders, hay más founders, es más fácil, hay más sistemas de apoyo, hay apoyo público, etcétera. O sea, creo que hoy es un momento importante también, no solo para el ecosistema en Perú, sino que también para América Latina. Y uno de los temas que creo que todavía tenemos que seguir empujando es cómo hacemos para que haya más corporativos invirtiendo en startups, cómo hacemos que haya más corporativos colaborando con startups. Y ese es uno de los retos que en este trabajo que hicimos estamos tratando de abordar. Y al final de la presentación voy a hacer un cierre de por qué me parece que esto es no solamente importante, sino que es fundamental para que el ecosistema de Perú particularmente dé un salto. ¿Okay? O sea, sin los corporativos, voy a hacer un spoiler, sin los corporativos nada de lo que están haciendo va a poder tener impacto en el largo plazo. Esa es mi opinión. ¿Okay? Y voy a tratar de argumentarla para que me crean, ¿no? Entonces, nada, bueno, la historia de Guaira la mayoría de ustedes la conocen. Nosotros somos un fondo que opera a nivel global, ¿ya? Somos un CVC que parte, ¿cierto?, en España, en Madrid, donde están la casa matriz de Telefónica, pero nosotros hemos invertido en los últimos 14, 15 años a nivel global. En América Latina tenemos algo así como unas 100 inversiones activas, ¿ya? A nivel global más de 500. Y quizás lo más interesante es que nuestro modelo no solamente considera invertir en startups, sino que también considera tomar esas startups, vincularlas con Telefónica y generar innovación en conjunto, desarrollar nuevos productos, servicios, ofrecer, ¿cierto?, los productos de esas startups a nuestros clientes, utilizar, ¿cierto?, la innovación que generan esas startups para ser más eficientes, más productivos e incluso en algunos casos esas startups se convierten en clientes estratégicos nuestros. O sea, nosotros les proveemos un servicio o un producto estratégico para el desarrollo y el crecimiento de sus modelos de negocio. Y cuando uno va mirando, en el fondo, nuestra evolución, yo les decía, nosotros lanzamos Guaira el 2011, acá en Perú también, pero veníamos invirtiendo desde el año 2008. Y eso genera muchos aprendizajes. Hoy día tenemos un modelo que es distinto, hacemos, como yo les digo, dos cosas. Una, invertimos, ¿ya?, desde toda nuestra vertical de Guaira Ventures, y desarrollamos modelos de innovación, tanto con Telefónica como con terceros, en nuestro modelo que llamamos Guaira Innovation Services. Y mi rol dentro de Guaira es precisamente toda la parte de impacto en terceros. Ayudamos a corporativos a crear fondos de inversión tipo Guaira, tipo, ¿cierto?, Créalo, y también apoyamos a algunos corporativos a desarrollar sus modelos de innovación abierta, que en Perú está, yo creo que creciendo muy fuerte. Y en particular, bueno, voy a avanzar rápido en esto, la mayoría conoce a Guaira, y en particular hay un fenómeno que nosotros hemos visto que ha ido creciendo en los últimos, yo diría, 5 o 6 años, que es el fenómeno del Corporate Venture Capital, que son las empresas o corporativos establecidos que crean sus propios fondos de inversión o que crean sus unidades de vinculación con startups. ¿Okay? Y todo ese grupo de mecanismos que utilizan los corporativos para poder vincularse con startups son las estrategias de corporate venturing. ¿Okay? Y una de las cosas que uno empieza a darse cuenta cuando empieza a profundizar en ecosistemas que son más maduros, no sé, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, es que los corporativos son muy activos en el mundo del venture capital. Participan activamente en los deals, participan activamente en las rondas de inversión,
están alocando recursos para poder invertir y liderar rondas en startups que están cambiando las industrias. Les voy a dar algunos ejemplos. No sé si saben, por ejemplo, que Coca-Cola fue uno de los primeros inversionistas en Spotify cuando Spotify estaba partiendo. Y así, cuando uno empieza a mirar, en cada quizás deal interesante que hay un corporativo por ahí dando vueltas, metido. ¿Por qué? Porque quizás esa startup tiene un modelo de negocio que es interesante para que ese corporativo pueda abrir, ¿cierto?, una nueva línea de negocio o pueda desarrollar un nuevo producto. Entonces, existe algo que nosotros llamamos el fit estratégico entre lo que ese corporativo necesita hacer para innovar más rápido y lo que esa startup con ese modelo de negocio está ofreciéndole al mercado. Ese fit, ¿cierto?, ese encaje es lo que ha llevado a muchos corporativos a lanzar sus propios vehículos de inversión. Compañías como Cemex, Coca-Cola, Grupo Bimbo, el mismo Telefónica, etcétera, son compañías que hoy día están lanzando fondos y están invirtiendo activamente en la región. Y una de las cosas que nosotros quisimos hacer es dar cuenta de lo que está pasando particularmente en América Latina. Les voy a dar algunos números. A nivel global, se estima que hay alrededor de 7.000 CVC, ¿ya? Y de esos 7.000 CVC, hay algo así como 2.300 que están invirtiendo activamente. Si uno va a América Latina, solo en Brasil hay unos 200 CVC y en el resto de América Latina hay no más de 60, 70 CVC. O sea, todavía, si uno lo mira desde el punto de vista global, América Latina participa de una manera muy, muy, muy incipiente en el mercado del CVC. Y eso es un reto. Y eso es lo que, de alguna manera, necesita mejorar la región para poder empezar a madurar. Lo que hicimos básicamente fue medir lo que estaba pasando y yo les traigo algunos resultados que me gustaría compartir con ustedes. El primero tiene que ver qué es lo que ha pasado en los últimos años. Si uno mira la evolución, el año 2020, los corporativos participaban en algo así como el 10% de los deals de Venture Capital. Hoy día, ese número subió al 15%. Uno dice, bueno, el día del 15% no es tanto, pero la verdad es que subiste un 50%. Y si uno mira la realidad global, está en torno al 20-25%. Lo que está ocurriendo es que lentamente nos vamos acercando al estándar global. Todavía estamos lejos, pero vamos aumentando. Y quizás si ustedes miran el gráfico de la derecha, el mayor reto que particularmente tiene Perú es que hoy día muchos de los corporativos que están desarrollando fondos están basados en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, pero Perú todavía tiene muy pocos CVC. O sea, hay muy pocos corporativos peruanos, de capitales peruanos, desarrollando o creando mecanismos y fondos para invertir en startups. Ahí hay un reto gigante. Y en términos de industria, yo diría que lo más relevante es que si uno mira, por ejemplo, que son el sector industrial, manufactura, energía, utilities y servicios financieros, y uno después mira cuáles son las empresas más grandes de los países, son precisamente empresas del sector utility, energía, servicios financieros, etc. Lo que está ocurriendo es que las empresas grandes de estos países, las empresas que de alguna manera mueven el PIB, son las empresas que están desarrollando este tipo de mecanismos para innovar más rápido. Y sobre el tamaño de las empresas, en general, son empresas que la mayoría de ellas no facturan más de 50.000 millones de dólares, 50 billions. Ahora ustedes dicen, oye, eso es mucha plata, pero para un corporativo no es tanta plata, ¿ok? Si uno factura menos de 50.000 millones, el tamaño de fondo que puede crear no es tan grande. Y eso genera automáticamente limitaciones al tipo de ticket que puede invertir y la disponibilidad de capital. Yo diría que el dato más importante, al menos que a mí me tiene más contento, es que nosotros medimos el año 2020 la actividad de CVC en América Latina y lo que pasó entre 2020 y la fecha es que prácticamente se duplicó el número de CVC. O sea, el 55% de los corporate venture capitals creados en América Latina se crearon en los últimos 4 o 5 años. Y obviamente la pandemia fue un catalizador de ese proceso. Y en términos de cómo el Corporate Venture Capital va combinándose con otras herramientas, ¿cierto? Hubo un panel al principio de esta sesión de la tarde que hablaba un poco del rol de los corporativos, ¿cierto? De los Venture Builders, de los Venture Clients y todos los Ventures, de todo. Una de las cosas que son interesantes, o que es interesante, es que hoy día las empresas desarrollan fondos de inversión, pero al lado de ese fondo de inversión crean laboratorios de innovación, crean modelos de partnerships con startups y por lo tanto las empresas se dieron cuenta que no basta con invertir.
tienen que hacer otras cosas más. ¿Ok? Incluso hay muchas empresas que comienzan con modelos de colaboración y después migran hacia modelos de inversión. Una de las cosas que quisimos medir aquí, está como enredado el gráfico, y yo lo entiendo muy bien, es que cuando uno va mirando cómo evolucionan las empresas en términos de corporate venturing, a medida que la empresa va madurando su programa, uno se va dando cuenta que, por ejemplo, todos los programas de aceleración van cerrándolos y van reemplazándolos por Venture Client. Y sobre todo los programas de Venture Builder están aumentando. En la medida que la empresa va madurando su programa, va incorporando mecanismos que son más sofisticados, como por ejemplo el Venture Builder. ¿Okay? Este gráfico lo que muestra es básicamente cómo o por qué las empresas están invirtiendo en startup. Y la mayor respuesta es que las empresas ven a las startups como un mecanismo para llegar hacia ese futuro que tiene que llegar la compañía en términos de transformación. ¿A qué me refiero? Las empresas se hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo va a cambiar mi negocio en los próximos 5 años? ¿Cuáles son las tecnologías emergentes que van a cambiar mi negocio en los próximos 5 años? ¿Cómo la inteligencia artificial va a afectar mi negocio? ¿Qué debería estar haciendo hoy día en términos de capacidades tecnológicas que no estoy haciendo? Bueno, muchas de esas respuestas están en los modelos de negocio y en las tecnologías que desarrollan las startups. Lo que están haciendo muchos corporativos es que invierten en startups que les ayudan a entender mejor esas tecnologías. O sea, es una manera de enfrentar mejor el futuro. ¿Okay? Entonces, la inversión en startup no necesariamente tiene que ver con mejorar el negocio de hoy, sino que es una inversión para entender cómo mi negocio va a evolucionar mañana. Y esto es otra cosa que yo les comentaba, ¿cierto? Tenemos la buena noticia de que hay casi el doble de fondos de CVC en América Latina, pero tenemos un reto en términos de que todavía son fondos muy pequeños. Ahora, uno dice, fondos muy pequeños, 50 millones no es tan pequeño. Sin embargo, de nuevo, si uno compara con la capacidad que tienen esos corporativos de invertir real, o sea, uno dice, en general uno dice, bueno, una corporación podría invertir el 1% de su facturación. Si uno toma las 50 empresas más grandes de Perú por facturación y le saca el 1%, o sea, seguramente muchas de esas superan con creces los 50 millones de dólares. Ese es un poco el concepto. O sea, todavía hay muchas empresas que deberían estar invirtiendo y no lo están haciendo. Esto un poco lo que muestra es lo que yo les decía. La mayor parte de los fondos son pequeños porque son fondos nuevos. ¿Okay? Lo que deberíamos esperar es que en los próximos años, en la medida que estos fondos vayan madurando, deberían ir aumentando sus tickets de inversión y el tamaño general de los fondos. ¿Okay? Desde el punto de vista de los modelos operativos, esto es como un poco más técnico, pero en resumen, la mayor parte de los fondos invierten con equipos que son independientes, pero que están muy conectados con las unidades de negocio. ¿Por qué eso es importante? Porque al final del día lo que tú necesitas es un equipo que entienda de venture capital, pero que no necesariamente esté a la orden de lo que el negocio te pide en el día a día. O sea, que tengan cierta independencia, que puedan tomar decisiones independientes. Porque si tú estás muy pegado al negocio, probablemente vas a terminar invirtiendo en lo que se necesita hoy y vas a perder esa perspectiva de futuro, esa perspectiva de quizás invertir en algo que podría ser tu competencia y que en realidad lo que tienes que hacer es tratar de invertir en tu competencia antes que tu competencia te mate, ¿ok? Entonces, ese es un poco el rol de los CVC. Los CVC de alguna manera deben tener esa independencia para no estar tan adheridos a lo que el negocio te pide en el día a día, en el fondo a la meta que tienes que cumplir antes que termine el año, ¿ok? Tienen esa independencia. En términos de governance, una cosa que también es bien interesante es que la mayor parte de los CVC reportan directo al CEO o al CFO o al Chief Innovation Officer. Eso significa que en realidad estos corporate ventures están súper pegados a la estrategia de la compañía. ¿Okay? Y por lo tanto la toma de decisiones que ellos tienen no tiene que ver necesariamente con una decisión operativa, táctica, ¿cierto?, del día a día, sino que son capaces de entender, de acuerdo a la estrategia que tiene la compañía, cuáles son las mejores inversiones que puede hacer y cuáles son las inversiones que tienen fit con nuestra compañía. En términos de regiones, y acá viene creo que una buena noticia también para los que están en América Latina, los que estamos en América Latina, es que al ser compañías latinas, no están buscando necesariamente tecnologías súper mega disruptivas en Estados Unidos, en Asia, sino que su principal foco es invertir en talento y en tecnologías locales. O sea, el 95% de las empresas
está buscando y haciendo scouting activo en América Latina, o sea, cerca del negocio. Y obviamente, ¿cierto? Muchas de ellas, además de eso, invierten o están buscando oportunidades en Estados Unidos y en Europa, que son mercados más naturales, pero quizás la buena noticia es que están buscando founders acá, ¿ok? O sea, su scouting es activo acá. En general, quizás un poco más sobre cómo están invirtiendo. En general hacen 4 a 6 inversiones al año. Son tickets en realidad que van en series, primero series más semilla o series A. Y finalmente les da lo mismo si son lead investor o no. O sea, en realidad lo que está buscando el corporativo es invertir en una startup con la que, como yo les comentaba al principio, exista fit estratégico. ¿Okay? Esto les va a encantar a los fondos, que ya se fueron, se lo van a perder. Casi el 60% de los corporativos, además de hacer inversiones directas, invierten en fondos de venture capital. O sea, cuando yo escuchaba acá en las 2 últimas charlas acerca de la dificultad que tienen, ¿cierto?, los fondos también de levantar capital. O sea, tienen que buscar inversionistas. Los corporativos cada vez son más conscientes que no solamente pueden invertir directamente, sino que pueden ser inversionistas en fondos de venture capital que les dan, por un lado, algo que nosotros llamamos opcionalidad, ¿cierto?, alternativa, pero por otro lado, le dan la posibilidad de entender mejor cómo funciona por dentro un VC más tradicional, ¿cierto? Los corporativos muchas veces se crean y combinan capacidades que son de la misma corporación y traen gente de fuera, del mundo emprendedor o del mundo VC, pero en general, una de las cosas que voy a mostrar después es que son equipos que están desarrollando su experiencia en Venture Capital muchas veces dentro del mismo corporativo. O sea, no es gente que tiene 15, 20 años de experiencia en Venture Capital. Y por lo tanto, vincularse con fondos de inversión mucho más maduros les ayuda a acelerar esa curva de aprendizaje muy necesaria para invertir mejor, para escoger mejores deals y para tomar mejores decisiones. Finalmente, en términos de estructura, los equipos de los CVC son equipos pequeños, son equipos de entre 3 y 5 personas, ¿ya? Como les decía, el 95% de las personas que trabajan en CVC no tienen más de 10 años de experiencia. Ahora, en América Latina también el tema del CVC es un fenómeno nuevo. O sea, no hay mucha gente con track record. Es difícil encontrar gente que tenga experiencia. ¿Okay? Eso me gustaría hacer como 2 reflexiones como rápidas. Mientras yo escuchaba a los paneles de antes y las conversaciones entretenidas que tenían, yo decía, ¿qué le puedo decir a la gente para que se interese por el tema del CVC? ¿Okay? Que es como algo quizás un poco más de nicho. Yo diría que 2 o 3 cosas. La primera, muchas de las startups que son invertidas por un corporate en etapas tempranas, en ese roadmap que hablaba, ¿cierto, Eduardo? Podrían ser compradas por un corporativo. O sea, un corporativo puede ser tu exit, ¿ok? Si ese corporativo tiene un CVC, ese proceso del exit es mucho más, esa transición es mucho mejor, porque tú vas generando, antes de que te compren, una relación más de entenderse, de conocerse, y por lo tanto hay muchas empresas, y sobre todo en América Latina, independiente de esto de tratar de sacarla del estadio, que pueden terminar teniendo un muy buen éxito a través de un corporativo que primero te invirtió como CVC. Entonces, el CVC puede ser una buena estrategia de exit y una buena estrategia para entender cómo relacionarte mejor con corporaciones. Entonces, ahí hay un primer punto. El segundo es que en realidad es un capital que, con todo el cariño del mundo a mis amigos de los fondos, es súper, súper smart, porque un corporativo no solamente invierte capital, sino que te puede entregar activos estratégicos, te da acceso a clientes, te da acceso, por ejemplo, si es una multinacional, a nuevos mercados. Y para un corporativo es mucho más fácil, cuando está bien estructurado, obviamente, entregarte esos assets complementarios que permiten que esa inversión no sea solamente, ¿cierto?, un cheque. Un muy buen amigo de Cemex Ventures dice, mira, cuando uno hace CVC, hacer el cheque es como la parte más fácil. ¿Okay? Es como eventualmente la plata está. Lo que viene después, ¿cierto? Hacer que esa startup pueda integrarse a la compañía, que puedan desarrollar sinergias, que puedan hacer productos, que puedan innovar en conjunto, ese es como el gran reto que hoy día tienen los corporativos. Y un poco la reflexión que yo hacía en la mitad de la presentación, decía, bueno, si nosotros tomáramos a las 10, 20, 30 compañías más grandes de este país, miramos
el tamaño, miramos la facturación, le sacamos el 1% y logramos que la mitad de esa, de aquí a 4 o 5 años, monten un CVC, seguramente no vamos a necesitar más capital, no vamos a necesitar más fondos, no vamos a necesitar apoyo del gobierno, no vamos a necesitar nada. Porque de verdad los corporativos cuando entran en CVC mueven la aguja y la mueven muy rápido. Entonces nada, me gustaría seguir conversando con ustedes de esto. Yo creo que, y me gustaría que el próximo año haya más corporativos aquí arriba también, ¿cierto? Invirtiendo y apoyando startups. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la próxima.